Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es John Miguelito. En esta oportunidad te vengo a traer algo diferente, algo que nos han pedido nuestros amigos colombianos y nuestros amigos portugueses. Y ha sido ese desayuno que nos da energía para salir a trabajar, ese desayuno como buen venezolano que conseguimos en Venezuela. Pero hoy desde el exterior, desde Portugal, te muestro nuestra receta de empanadas venezolanas. En este caso vamos a hacer empanadas de pollo, ¿sí? Vamos a poner a cocinar nuestro pollo, te vamos a dar el paso a paso de cada una de las cosas que vamos a preparar. Al final de nuestro video, recuerda, te dejo nuestra receta, las cantidades y no olvides suscribirte a este canal, dale like y comenta. Le doy gracias a todos también, que ya somos 600 suscriptores. Gracias por el apoyo. Los ingredientes que vamos a usar, en este caso, pechuga de pollo, los condimentos que tengan a la mano. Yo pude usar pimienta, comino, orégano, sal, un poco de cubito, según como lo quieras sazonar. Tengo aquí un poco de hierba de aliñito verde, coentro, culantro, como lo llaman en sus países. Tengo pimentón, cebolla y ajo. Bueno. Esto va a ser cortado rústicamente porque es para poner a cocinar nuestro pollo. Bueno amigos, aquí lo ponemos a cocinar, dejamos que él cosa bien, no solo 20 minutos, que él quede bien cocido, luego dejamos enfriar un poco, esmechamos. Ok amigos, y ya está listo nuestro pollo. Vamos a sacarlo. Ok amigos, dejamos reposar nuestro pollo para que se enfríe, ¿verdad? Luego lo esmechamos y mientras sucede esto, vamos a ir cortando nuestros aliños. Ok amigos, ya tenemos nuestros ingredientes ya cortados. No es que estoy llorando de la emoción, es la cebolla que me hace llorar. Para que vea, hasta los más grandes lloran por la cebolla. Bueno, ya tenemos nuestros ingredientes ya cortados. Vamos a comenzar a esmechar nuestro pollo. Comenzamos a saltear, ¿está bien? Ingredientes ya cortados. Vamos a pasarlo a un plato, reservamos. Ahora, te voy a mostrar una técnica de cómo esmechar tu pollo mucho más rápido. Agarras, con un tenedor sostienes y con el otro tiras. Lo tradicional es hacerlo con la mano.
Agarramos nuestro pollo y vamos desmechando de tira en tira, así hasta obtener todo nuestro pollo bien desmechado. Por cuestiones de rapidez, de cocina, nosotros lo vamos a hacer con los tenedores. ¿Está bien? Ok, amigos, ya tenemos nuestro pollo desmechado. Es mucho más rápido que hacerlo con la mano, con los tenedores. Como tú mejor te dates, si tú eres más rápido con las manos, bueno, lo haces con la mano. Nosotros lo hicimos con los tenedores, por cuestión de rapidez. Ahora vamos a saltear nuestros aliños, le colocamos nuestro pollo y comenzamos a colocar nuestro sazonador. ¿Está bien? Dejamos que esté bien caliente, que se caliente bien. Un poco de aceite de oliva. Ok, amigos, ya está caliente nuestro sartén. Agregamos nuestro ingrediente. Vamos a esperar a cocinar un poco, no mucho, para que luego adicionemos nuestro pollo y ahí comenzamos a sazonar, a terminar de darle el gusto, el toque. Yo siempre acostumbro a reservar el agua con que cociné el pollo, porque si a nuestro pollo le hace falta un poco de caldo, le agrego el mismo caldo que ya tenemos de nuestro pollo cocido. Así mantiene el sabor, mantenemos ese sazón. Ok, adicionamos un poco de pimentón dulce para darle color. Pimentón dulce, paprika, es muy conocido. Nosotros en Venezuela acostumbramos a cocinar con comino. Entonces agregamos nuestro comino. Un poco de pimienta molida. Toque de orégano. No mucho, solo para realzar el sabor del pollo. Y sal. Y ahora agregamos nuestro pollo. Recuerden que les dije que tenía reservado el caldo. Es a causa de esto, ¿ves? Nuestro pollo comienza a absorber todos los líquidos y comienza a quedar un poco seco. Entonces, después que salteamos un poco, agregamos más caldo y ahí nos queda jugoso, un pollo bien jugoso. Siempre es bueno ir probando, rectificando sabores. Ahora agregamos un poco de caldo.
Y aquí en este momento solo dejamos cocer por unos 3 minutos. Recuerden que ya nuestro pollo estaba cocido, solo lo que queríamos era saltear nuestros aliños con nuestro pollo, agregar nuestro caldo, las especias y que quede todo bien sazonado. Si pudiera probar lo que yo estoy probando y oler lo que yo estoy oliendo, quedaría encantado solo en la cámara. Bueno amigos, ahora reservamos esto. Mientras esto se enfría, vamos haciendo nuestra masa. Ya te muestro. Ahora a nuestra masa. Y ahora amigos, para nuestra masa vamos a usar agua, por supuesto, nuestra harina, que es algo que nos identifica como venezolanos, nuestra harina pan, ¿verdad? Un poco de sal, un poco de azúcar y un poco de harina de trigo, ¿verdad? Muchos pensarán que, oye, que la empanada no lleva azúcar, pero eso depende de la región de donde lo hayan preparado. Estoy hablando en este caso de Venezuela. Depende de la región del país, ¿verdad? Pero en la región de donde nosotros venimos, que es el centro del país, lleva un poco de azúcar, lleva un poco de harina de trigo para darle esa suavidad a la masa y para equilibrar la sal y el azúcar, ese dulzor. Ahora venimos con el proceso de cómo vamos a hacer nuestra masa. Agregamos, yo tengo aquí 500 mililitros de agua. Voy a agregar más o menos una cantidad y te muestro. He agregado 300 litros de agua. A mí quedan 200. Aquí tengo 2 cucharadas normal de harina de trigo. Aquí tengo una cucharada pequeña de esas cucharadas de postre, de café, de sal, pero vamos a agregar solo media. Y luego vamos probando y vamos viendo. Aquí tengo una cucharada de azúcar, y revolvemos. El punto ideal es que cuando yo hago esta mezcla, yo la tengo que probar para que ella me dé ese sabor que es semidulce. Entonces, cuando tengo ese sabor, ya puedo comenzar a hacer nuestra masa. ¿Ok? ¿Probamos? Está bien. Voy a terminar de agregar nuestra agua. Y aquí tengo 500 gramos de harina. Un poco más de agua. Aquí tenemos 500 gramos de agua. Y ahí vamos viendo. Ok amigos, así nos tiene que quedar nuestra masa. Una masa bien manejable, no muy suave ni muy dura. Entonces, recuerda, al final de nuestro video te dejo todas las cantidades y nuestra receta completa para que tengas una idea de cómo hacer tu empanada en casa y te sea perfecta. Necesitamos una bolsa común, aquella bolsa que usamos, que traemos al supermercado. Obviamente ya esta bolsa ya la hemos limpiado, yo la tenía ahí doblada para el uso de lo que vamos a hacer. Cortamos los bordes de nuestra bolsa.
empanadas encima no se nos peguen. Te quiero mostrar algo. Cualquier taza, como estamos en nuestra casa, cualquier taza, cualquier cosa que tenga este borde delgado nos sirve para hacer la forma de nuestra empanada. Es cosas cotidianas que usamos en la casa, cosas comunes, nos sirven para tener un buen desayuno o una buena cena. Todos nuestros utensilios no es necesario, entonces cualquier cosa que tengamos es bueno. En este caso yo voy a hacer unas empanadas que no son muy grandes. Si pueden observar, es a la mitad de la taza o quizás un poco más. Entonces vamos a usar una bolita pequeña de masa. Por practicidad cerramos nuestra masa y con la tabla que estamos picando presionamos. Que no nos quede muy gruesa. Y ahora te muestro que es bien delgada, no es gruesa, es bien delgada la masa. Y así comenzamos a trabajar. Colocamos nuestro relleno. Doblamos nuestra masa, cerramos bien los bordes y con la ayuda de nuestra taza cortamos. Y aquí está, amigos, una muy bonita empanada que vamos a reservar para luego freír. Ok, amigo, también te quería comentar que así, estas son las empanadas comunes para un desayuno, por lo menos típico de Venezuela, que tú puedes conseguir en cualquier sitio en la calle, puedes comprarla o puedes hacerla en casa. Este es un típico desayuno del tamaño de esta empanada. Pero también te voy a mostrar un tip que puedes hacer para un compartir, un cumpleaños o alguna festividad que quieras celebrar. Te voy a mostrar que puedes hacer este tipo, pero más pequeño. Tipo, nosotros llamamos en Venezuela tipo pasapalo. Entonces, para compartir. Ya te voy a mostrar. Y como te comenté hace rato, cualquier utensilio es práctico y es de buen uso. Ahora tenemos nuestras empanadas para compartir, para una festividad o para un cumpleaños. Bueno amigos, ahora vamos a comenzar a freír nuestras empanadas. Vamos a ver cómo quedan. Un tip que
es que siempre hay que estar pendiente de cocinarla por un lado un poco y luego voltearla. Porque si tú dejas que se cocine todo por un solo lado y después cuando quieras voltearla al otro lado, ella va a tender a abrirse porque está cruda del otro lado. El vapor que hace por dentro, el vapor que se crea dentro de la empanada va a hacer que se reviente la empanada. Por lo tanto, es bueno que estemos dándole la vuelta cada cierto tiempo y así nos queda perfecto. Ok, amigos, y este es el resultado de nuestras empanadas. Te voy a cortar una para que tú veas cómo quedan nuestras empanadas por dentro. Muy buen relleno. Este es muy bueno para hacer un compartir, un cumpleaños o sencillamente nuestro desayuno. Nunca puede faltar, como buen venezolano, una buena salsa para acompañar nuestras empanadas. Bueno, con esto me despido, solamente diciéndole qué tal quedaron. Muy buen sabor. Gracias. Apoyen el canal y suscríbanse.